Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo. Darte buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, estimadas. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Oye, y sabemos que este lunes se llevó a cabo en Monterrey un evento por demás relevante en materia laboral, donde el despacho de La Vega y Martínez Rojas fue quien encabezó este evento llamado Nuevos Tiempos, Nuevas Reglas. ¿Qué fue lo que se destacó? ¿Qué fueron los puntos que se abordaron, Juliana, en esto? Sí, efectivamente, el lunes pasado tuvimos la oportunidad de colaborar con WeWow en un evento pues de muchísima relevancia, en la cual tocamos temas de la agenda jurídico-laboral de recursos humanos y los temas que hoy en día se deben de tomar en cuenta. Primero comenzamos con un panel en el cual hablamos de los cambios colectivos de materia colectiva que hay el día de hoy. Hablamos sobre las titularidades, sobre el contexto del TEMEX, el compliance colectivo laboral y platicamos un poco sobre los mecanismos de respuesta rápida que hoy existen, pues muy sonados en el medio colectivo. Posteriormente tuvimos la fortuna de contar con la presencia de Jorge Rosas, que nos habló sobre el compliance y recursos humanos, sobre pues cómo meter en nuestras organizaciones la cultura y el rol de recursos humanos, que sin duda pues es muy importante para lograr un compliance efectivo, no solamente de los temas laborales, sino en general en temas internos de cultura con los empleados, de la participación activa que tienen que tener estos para llevar a la empresa a un pico de pertenencia y productividad importante. Y finalmente dimos una vista general de unos temas relevantes que hay hoy en día. Hablamos de la jornada reducida, que es un tema muy sonado hoy en día, sobre esta propuesta del gobierno mexicano de reducir la jornada laboral. Platicamos también de plataformas digitales y cómo se encuentra al momento este tema. Y finalmente, pues hablamos de la ley Silla y las disposiciones que se publicaron el mes pasado. Juliana, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y cuáles fueron las conclusiones más importantes de este foro, de este evento? ¿A qué propuesta general, si es que la hubo, se llegó? Bueno, sin duda te diría que la conclusión más importante fue el hecho de mezclar no solo el tema jurídico del compliance en las empresas con la finalidad de estar en cumplimiento y de prever, el no caer en supuestos que nos puedan llegar a inspeccionar, sino también platicamos de cómo cambiar la cultura en las organizaciones, pues nos ayuda muchísimo a prever este tipo de situaciones, y que ambos temas pues sin duda van de la mano. Juliana, ¿cuál crees que haya sido uno de los temas que destacaron dentro de este evento que tuvieron el lunes en Monterrey, encabezado por el despacho? Pues te diría que sin duda todos los temas son importantes. Sin embargo, creo que los temas colectivos que se tocaron pues fue un punto relevante, ya que hoy en día pues el tema de la sindicalización en México se ha transformado y ha sufrido diversos cambios, y hoy se vive una realidad muy diferente a la que en años anteriores se vivía. Juliana, dos temas que destacaron dentro de este foro fue pues el compliance y recursos humanos. ¿Cómo estamos en este momento en este tema de compliance y recursos humanos de la mano con este título de su foro, que es Nuevos Tiempos y Nuevas Reglas Laborales? Pues creo que sin duda las organizaciones deben de poner muchísima atención al tema cultural interno que se tiene en las organizaciones, porque muchas veces como empresas pues se enfocan en cumplir con la normativa, pero realmente no hay una cultura de prevención y a veces de tomar el fondo de las reformas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ley Silla, pues no solo basta en dar los asientos, sino promover esta cultura del descanso y de la toma de asiento dentro de las organizaciones. Entonces, te diría que pues falta empujar aún más estos cambios para que al final el cumplimiento normativo de las empresas pues llegue a su punto más importante. Juliana, una de las reformas que se ha venido trabajando y que las empresas todavía no terminan de cuajar, y me refiero a las micro, pequeñas, medianas empresas y a lo mejor algunas grandes mexicanas, es la ley Silla. ¿Qué se habló de esto? Sí, pues bueno, la ley Silla es un tema que ha tomado muchísima relevancia.
particularmente desde la publicación de las disposiciones por parte de la Secretaría del Trabajo el mes pasado. Y a mí me gustaría destacar que se ha hablado mucho de un nuevo derecho, y la realidad es que este derecho de alguna manera ya existía en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, que claramente, como su nombre lo indica, pues hubo una reforma que le dio otro alcance y otra finalidad a este derecho que ya se encontraba contemplado. Y bueno, pues realmente esta iniciativa de reforma que se dio a conocer en su momento tiene como objetivo principal 2 puntos. El primero, pues, se habla de devolver a la clase trabajadora su dignidad, su integridad y la salud en el ámbito laboral, y también que en muchísimos sectores, pues, hay jornadas excesivas de trabajo y mayores a las 48 horas de la semana, y que las personas realizan sus funciones de pie, ¿no? Y que al final, pues, esta iniciativa tiene como objetivo principal el priorizar la salud de las personas trabajadoras, y creo que ese es un objetivo que no debemos de perder de vista cuando estemos implementando esta reforma. A grandes rasgos, pues bueno, esta reforma habla sobre proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a todas las personas trabajadoras en los sectores de servicio, comercio y análogos para la ejecución de las funciones, o bien para el descanso periódico dentro de la jornada de trabajo, ¿no? Y que estas mismas disposiciones se observarán en los establecimientos industriales. También nos contempla la prohibición de obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de su jornada, o bien la toma de asiento periódico, ¿no? Y creo que aquí, hasta este momento de la publicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues bueno, había no solo ambigüedad, sino también creíamos que esta reforma iba a impactar fundamentalmente a los sectores de servicio y comercio, por ejemplo, una tienda departamental o un supermercado. Sin embargo, con la publicación de las disposiciones el mes pasado, pues esta realidad cambió, ¿no? Estas disposiciones tienen como finalidad regular las condiciones en las que las personas van a realizar sus tareas de pie, con la finalidad de que se garantice que cuentan con asientos o sillas adecuadas durante su jornada, cuando claro, así lo permita la naturaleza del trabajo, ¿no? A mí me gustaría destacar que estas disposiciones se apoyan muchísimo en la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, entonces es muy importante que tengamos no solo integradas, sino que tengamos una participación activa de esta comisión dentro de las empresas, con la finalidad de dar cumplimiento a todas estas disposiciones. Básicamente estas disposiciones nos hablan de diferentes tipos de bipedestación, que es este concepto que se añade a las disposiciones que tiene que ver con el estar parado. Nos establece la obligación de hacer un análisis y un nivel de riesgo individual por cada trabajador del centro de trabajo, con la finalidad de conocer en dónde vamos a colocar las sillas o asientos y qué tipo de sillas y con qué características son las sillas que debemos de otorgar. En rasgos generales, estas características que deben de tener las sillas una vez que hayamos hecho este análisis individual, pues debe ser contar con respaldo, revisar la altura de los asientos, el soporte lumbar, la capacidad de ajuste, la ergonomía, la estabilidad. Y finalmente nos establecen unas medidas técnico-administrativas, que este tema ha sido un tema controversial, por así decirlo, porque se dice que hay un exceso de obligaciones que se nos fueron impuestas por parte de la Secretaría, ya que se habla, por ejemplo, de proporcionar calzado ergonómico a las personas que desarrollan sus tareas en bipedestación, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que deberá analizarse a profundidad en las empresas, y bueno, por supuesto que nos imponen también la obligación de informar a las personas trabajadoras sobre los riesgos de permanecer de pie, señalizar las áreas de descanso y dar atención médica cuando se presenten síntomas. Juliana, nos queda un minutito, pero no quiero dejarte ir sin que nos contestes. Tienen las empresas hasta el 14 de diciembre para aplicarla. Así es. Si no, van a haber sanciones importantes que pueden ir desde los, me parece, 28,000 pesos hasta los 565,000 pesos. Pero ya hay quejas en algunas plazas comerciales, dicen que no les dejan sentarse ni tantito porque hay que vender. Entonces,
La pregunta es, ¿se corre el riesgo de que se quede solo en el papel? Porque es muy difícil verificar durante una jornada de 8 o 10 horas que en efecto no se les da este beneficio a los trabajadores. Sí, pues es el tema que platicábamos hace un momento. Es súper importante que no solamente se busque cumplir con esta reforma en papel, como bien dices, sino que también cambie esta cultura dentro de las organizaciones. Y como lo decía, pues al final esta reforma tiene como objetivo principal priorizar la salud, ¿no? Y al final, como empresas, pues eso debemos verlo, ¿no? El cuidar la salud de las personas que laboran con nosotros, que desarrollan sus funciones de pie. Pues es un tema que es muy interesante, que va a seguir dando mucho de qué hablar en los próximos meses, a ver si es real que las empresas efectivamente le dan este beneficio a sus empleados, sobre todo por temas de salud. Muchísimas gracias a Juliana Echeverría. Ella es asociada, abogada, por supuesto, del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muchas gracias, Juliana. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias nuevamente a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor. ¿Y qué tan importante es registrar nuestras marcas? ¿Por qué lo debemos de hacer de manera frecuente y periódica? ¿Y cuáles son los riesgos que corremos si no hacemos este trámite que es tan sencillo? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Alberto Arenas. Él es director de Reservas de Derecho de Indautor. Muy buenas noches, Alberto. Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Romina? Muy buenas noches. Alberto, hemos visto, ahora que se puso muy de moda esta serie de Chespirito, lo importante que es registrar nuestras marcas, nuestras ideas y hacerlo y estar pendientes de renovarlas de manera frecuente. Platícanos de qué se trata este registro. ¿Qué tan fácil es hacerlo y por qué es necesario? Claro que sí. Miren, la propiedad intelectual en nuestro país se divide en dos ramas. Lo que tiene que ver con marcas y patentes y lo que tiene que ver con derechos de autor. Aquí en el Instituto Nacional de Derecho de Autor tenemos una ley que se llama de esta misma forma, la Ley Federal de Derecho de Autor, y esta ley protege diferentes figuras. Dentro de ellas están los derechos de autor que recaen sobre las obras literarias artísticas, y también tenemos reservas de derechos, que de alguna manera, a través de esta figura, los titulares o las personas que tramitan con nosotros pueden tener un derecho exclusivo para explotar el nombre de un programa de televisión. También los personajes son sujetos de protección, así como los nombres artísticos. Entonces, a diferencia de un derecho de autor, las reservas de derechos lo que hacen es generar un derecho exclusivo en favor de ese titular. Y pues sí, definitivamente es muy conveniente hacer este trámite para que las personas creativas y las personas que realizan alguna de estas actividades tengan una protección bajo el amparo de esta ley. Alberto, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. Oye, ¿cuáles son estas reglas, estos esquemas que se trabajan al interior de Indautor para nosotros estar verdaderamente protegidos? Porque hay, bueno, no sé qué cantidad de nombres. Existe un trámite que se llama dictamen previo. A través de este dictamen previo, las personas que pretenden obtener una reserva pueden hacer una solicitud preliminar para analizar si la propuesta de reserva no contraviene la ley o haya un antecedente. Esto quiere decir que si hubiera una reserva idéntica o semejante en grado de confusión, pudiera generar una negativa por parte del instituto para otorgarla. Cabe señalar que la protección que se otorga a través de las reservas de derechos es muy amplia, porque se otorga en identidad cuando dos nombres son idénticos, pero también en semejanza y grado de confusión. Entonces, siempre les recomendamos hacer el dictamen previo para ver esta situación y, de ser favorable, pues hacer el trámite de la renovación de la reserva. Estas reservas, dependiendo de los géneros, tienen vigencia de 1 año y de 5 años. Y si los titulares quieren prorrogar esa vigencia, tienen que hacer un trámite de renovación y la vigencia de esta reserva se irá prorrogando por periodos sucesivos iguales. Alberto, ¿y qué es lo que pasa si no lo renuevas? ¿Queda completamente libre el nombre para quien quiera volverlo a registrar? Y ya no hay, a pesar, por ejemplo, de que tenga el nombre muchísimos años, incluso hasta décadas, con una sola persona o con una empresa, si ya no se renueva, lo puede tomar cualquiera. En principio, no.
La ley establece que como ya les mencioné en el artículo 191, establece la temporalidad de las reservas. Si no se renueva esta reserva, caduca y implicaría que ya no tienen ese derecho exclusivo. Sin embargo, también la ley prevé una figura que se llama notoriedad. A través de esta figura el instituto analiza, y si alguien más solicitara una reserva y para el instituto esta solicitud resulta ser notoriamente conocida en favor de una persona, el instituto tiene la obligación de solicitarle a la persona que está realizando este trámite que acredite ser titular del derecho notoriamente conocido. Pongamos el ejemplo a lo mejor de una revista, la revista del Indautor. A lo mejor no se renueva esta reserva, sin embargo, a través de los elementos y a lo mejor a través de la valoración que hace el instituto se desprende que el titular de esa revista pues es el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Entonces, si viniera un tercero, no se le estaría otorgando. Aquí hay que hacer la diferencia. El instituto puede requerir o en su momento negar cuando haya una reserva otorgada o en trámite, o bien cuando se da esta situación de la notoriedad. Entonces, en principio, las personas que son titulares de un derecho notorio tienen esa tranquilidad de que el instituto pueda hacer esa valoración. Y en caso de que el instituto se equivocase, no valorara alguna otra situación en particular, pues también existen los procedimientos de nulidad y cancelación de las reservas para resarcir ese error. Alberto, ¿cuáles son las marcas o qué es lo que se registra o están teniendo más registro de frente a estas nuevas modalidades, a esta nueva tendencia digital de la era de inteligencia artificial? Sí, pues mira, en cuestiones de reservas, lo que se otorga con mucha frecuencia son las publicaciones periódicas. En la ley se prevén 5 géneros actualmente. Lo que tiene que ver con publicaciones periódicas, que corresponde a libros, revistas, boletines, gacetas. También tenemos otro género que son difusiones periódicas. Aquí incluyen los programas de radio, los programas de televisión, las difusiones vía red de cómputo. Otro género son las actividades artísticas dirigidas a una persona individual o a 2 o más personas que pudieran considerarse un grupo. Otra más son los personajes, que hay humanos de caracterización, como el ejemplo que tú nos pusiste, y también tenemos los personajes ficticios. Y finalmente las promociones publicitarias. Entonces, pues pudiéramos considerar que las publicaciones y difusiones corresponden al mayor número de trámites que se reciben. Sin embargo, también actualmente los nombres artísticos están teniendo un repunte importante. Alberto, si nos pudieras compartir cifras de Indautor, cuántos nombres o cuántos registros tienen cada año, si esto es mayor o menor a lo que se registró, por ejemplo, en el periodo previo, y cuántos en total tienen. Sí, mira, la meta, digámoslo así, anual de este instituto en este año oscila por los 5,000 registros. Y sí, va una tendencia, y es que, pues, dependiendo de la época del año, pero la tendencia es nuevamente ir rebasando esa cifra. Lo mismo ha ocurrido en los años anteriores. Entonces, creemos que la reserva de derechos es una figura que ofrece una protección importante en los diferentes ámbitos. Inclusive, por ejemplo, existe también en términos de personajes, están los luchadores. Los personajes de lucha pueden, a través de la reserva de derechos, tener esa exclusividad para proteger su nombre y las características físicas y psicológicas del personaje. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo se encuentra México en cuanto a reservas de derecho de autor versus otros países? No solamente en el registro, sino también en la regulación, Alberto. Sí, es motivo de orgullo que la reserva de derechos esté contemplada en la legislación mexicana, porque no existe otro país, al menos que yo conozca, que tiene esta regulación. Entonces podemos decir que la reserva de derechos es un regalo de México, en el sentido de que tiene esta protección acumulada, y las ventajas que ofrece pues las tenemos aquí en nuestro país únicamente. Vale la pena señalar que pues hay países que están analizando la posibilidad también de incorporarla dentro de su legislación, pero sin duda alguna la reserva de derechos es una figura que ofrece grandes beneficios a los titulares de las mismas. ¿Estarían pensando en algún ajuste futuro a este tema de los derechos de autor? ¿Algún cambio que pudiera favorecer todavía más esta legislación? Claro, el derecho finalmente es una figura que está en constante movimiento. Entonces, a partir de este análisis, siempre habrá algo que mejorar en la actuación y en el marco jurídico aplicable en México.
Amigos, ahí están las recomendaciones. Hay que registrar si está usted teniendo un negocio, no importa el tamaño que este sea o tiene alguna planeación de estrategias, de pues obviamente de alguna marca, incluso su propio nombre puede ser también su marca. Muchísimas gracias, Alberto Arena, director de Reserva de Derecho de Autor, por esta charla, tu disponibilidad para Salud, Dinero y Amor, y esperamos mantener comunicación abierta. Gracias y buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Nosotros vamos con nuestro comentario final. Gracias y buenas noches. El comentario final. Y pues obviamente tampoco hay seguridad pública. Así es que ojalá que se haga algo muy pronto. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo lunes con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Y me preguntan que dónde se pueden reportar estos baches. Hay que llamar al asterisco 0311 de Locatel. No creo que nos hagan mucho caso, como no ha ocurrido desde hace mucho tiempo, pero hay que hacer el intento. Y si tu coche se averió, se dañó, se te ponchó una llanta o le pasó algo por meterte y caer en estos hoyos, hay que reportarlo a ese mismo número y solicita la revisión técnica. Hay que pedir la indemnización, ya es justo y ya es momento en que las autoridades paguen por esta irresponsabilidad. Por cierto, ahora el banco que está siendo un blanco de los delincuentes es Inbursa. Si recibes un mensaje de texto con una compra no reconocida, no hagas caso y mejor llama de inmediato a la línea de atención. Hay que tener mucho cuidado. Gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín el Capi Quirino. Gracias nuevamente a ustedes por sintonizarnos. Que pasen un extraordinario fin de semana, diviértanse, cuídense y por lo pronto a María Elena Vega y a una amiga y servidora Romina Román no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, Dinero y Amor con María Elena Vega y Romina Román. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.